El perdón de nuestros pecados, ahora vamos a leer Juan 3, 16 y 17. Escuchen esto. El perdón de nuestros pecados y por consiguiente nuestra salvación es buena noticia de parte de Dios, que por la muerte del Hijo tenemos acceso por la fe. ¿Cuál es nuestra experiencia? En lo natural llegamos a la iglesia, muchas veces con necesidades. Nuestro espíritu percibe paz, aunque nuestra mente todavía no lo entiende. Esto es lo que le pasa a todos. Esto es lo que le pasa a todos. La gente no viene buscando a Cristo, la gente viene porque está cansada de estar mal. Viene con un pesar, viene con una angustia, muchas veces puede ser una enfermedad, una crisis familiar, pueden ser ataduras generacionales por maldiciones, son muchas las causas. La cuestión es que en el tiempo de la gracia, el favor de Dios es la lanchita que anda dando vuelta y la gente dice, quiero salir de esto. Por eso en Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Alguien dice, me estoy ahogando, no doy más, esto ya no aguanto más. La lanchita de la gracia que está andando cerca, dice, ahí hay alguien que quiere salir. Y llega y dice, esta es la lanchita de la salvación. Podríamos armar un coro con eso, ¿no? Y el Señor dice, ¿querés subir? Yo te puedo ayudar, te puedo sacar de esto. Y la gente dice, sí, yo acepto. Y el Señor te saca. Entonces, ahora esa persona que entró con algo que no entendía, encontró no solamente un ambiente, sino una paz que miren esto, mírenme, una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es el entendimiento que me da acceso a tener paz. Ah, entiendo, me gusta. Jamás ocurre así. La religión capta el entendimiento para tratar de darte paz. La relación te da paz para darte entendimiento. Esa paz del corazón. Entonces, la gente ahora dice, che, qué lindo, y empieza ahora un proceso donde conoce al conductor de la lancha que es Cristo y empieza a relacionarte. Vos cuando vas en una lancha la vez pasada habíamos ido en un recorrido por el Tigre y había pocos pasajeros y estaban el conductor y los ayudantes. Y entonces y vos te podías hablar con ellos sin ningún tipo de problema. Y el conocimiento, las anécdotas, es muy enriquecedor eso. De hecho, que la gente que ni bien llega a la iglesia y tiene un encuentro con Cristo, los primeros 2 o 3 meses van a ser los meses que más van a hablar de Cristo. Predican más que los evangelistas, los nuevos. Sí, es el primer amor. Hay dos etapas en el alma de una persona que se predica mucho. En 2 momentos. Número 1, los primeros 3 meses después de convertido. Y número 2, en el infierno. Este silencio es intencional. Cuando Jesús habla de rico y Lázaro, el rico sabía todas las cosas. Sin embargo, terminó en el infierno. Y lo primero que le dijo, Señor, manda a alguien que le predique a mis hermanos que no vengan acá. En el infierno se desatan los dones que no se usan cuando se tienen que usar. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo rayos, teniendo a Cristo, sirviendo al Señor, una persona puede terminar fuera de la eternidad con Cristo? Cuando alguien, viajando en la lancha, se baja, prefiere llegar nadando que el conductor te saque. No sé si se van a acordar de esta clase, pero de la lancha nunca se van a olvidar. Romanos 3:16. Miren este pasaje porque... Romanos 3:16, Juan 3:16. Alguien entró en conflicto ahí. ¿Cuál es el versículo de oro que siempre todos le dicen? ¿Cuál? Juan 3:16.
Para mí el versículo de oro es Juan 3:17. Escuchen esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todos decimos, ¿cuál es el versículo? Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. Eso es un versículo de justicia. El versículo de oro es después. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar. La ley, recuerden lo que pasó en Romanos. Venida la ley, sobreabundó el pecado. ¿Por qué? Porque la ley es como la linterna. Deschaba, ilumina, acusa el pecado. La ley dice pecaste, te equivocaste. La ley acusa. La ley condena. La gracia, no. Y vino Cristo, que es la esencia de la gracia. Y dijo, yo no vine a condenar, porque, como dice, repetilo, porque no envió Dios a su Hijo a condenar. No importa, déjalo, lo digo de memoria. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que al mundo sea salvo por él. ¿Sabe lo que hace Cristo? Cristo no dice, vos estás en pecado, me necesitas. Jesús viene y te dice, acá estoy, ¿querés salir del pecado? La ley, miren mi mano, la ley te acusa, te condena, te acusa, te condena. La gracia es una mano extendida. La ley te dice, sos culpable. La gracia te dice, te invito a salir. Por eso este pasaje dice, porque no vino Cristo, no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que al mundo sea salvo por él. Dios dice, mundo, voy a crear un puente entre tu orilla y mi presencia. Ese puente se llama Jesucristo. ¿Se animan a alguien a recitarme Romanos 5:1 de memoria? Lo voy a pedir, Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante, ese mediante es puente, nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahora vos podés cruzar un río lleno de piraña a nado para buscar a Dios o podés cruzar por el puente. ¿Cómo nos gustaría llegar? ¿Quién quiere llegar a nado? No me levante la mano, pues los mato. Bueno. ¿Por el puente? Por el puente. Cuando éramos chiquitos, íbamos de vacaciones con mis hermanos y mis viejos al Paraguay, yo tenía 6, 7 años. Se estaba construyendo la ruta 12 y estaban construyendo el puente Zárate-Brazo Largo, el complejo. Y era de una obra muy anunciada, pero en esa época íbamos y salíamos desde la estación de La Chacarita con la ferrocarril Urquiza, me parece que era. Salíamos en el tren, llegamos a Zárate. Ahí en Zárate desarmaban todo el tren, los vagones subían a una balsa, cruzaban el río Paraná, volvían a armar el tren, llegaban a la otra orilla, que es la isla Talavera, desarmaban otra vez el tren y lo cruzaban el río Paraná de Las Palmas. Creo que no me acuerdo si es uno el Paraná y otro Paraná de Las Palmas. Y cruzaban y volvían a armarlo y salía, y en Concordia, me acuerdo, cambiaban de locomotora. Para todo eso demandaba entre 8 y 10 horas.
Cuando se construyó el puente, o sea, el viaje en total llegaba entre 38 y 40 horas de Buenos Aires a Posadas, en tren. Cuando se construyó el puente, todo ese trayecto, que era entre 8 y 10 horas, se hacía en 3 horas. Y acaba otra enseñanza. La vida con Cristo todo es más fácil y más rápido. No hay que hacer trasbordo ni pérdida de tiempo. ¿Se entiende? O sea, va todo sobre rieles. Eso es salvación. Dios dijo, no pierdas tiempo en llegar a mí, no tenés que hacer cambio de esto, cambio, no hay rituales. Subite en Cristo. Cristo es el puente sobre todas las circunstancias. Y vas a llegar antes. Por eso la gracia, la salvación, tiene un espectro enorme de significado. En la gracia vos no podés perder tiempo, la gracia te hace ganar tiempo. Pierde el tiempo el que mira atrás, queda congelado, no avanza, se hace sal. Esas cosas tenemos que verlas. ¿Y por qué te digo? Porque ahora que estás teniendo el conocimiento vas a tener entendimiento de por qué hay personas alrededor tuyo que no avanzan en la vida espiritual. Esto no te da derecho a señalarlos, esto te da una obligación de extender la mano. Romanos nos enseña a ser como Cristo. La religión es la ley que te señala el pecado, que te dice no podés participar de esto, estás condenado. Y la gracia es no juzgar, porque quizás a mí me puede pasar el día de mañana. Pero tampoco no es no meterme. No, quiero avisarte que estás jugando en aguas llenas de tiburones. Vení, subite. Dios nos dio tiempo, corramos. No mires atrás. Hay gente que está al lado tuyo que todavía extraña a Sodoma y Gomorra. ¿Qué hago? ¿Le digo o no le digo? Decile, el liderazgo cristiano es un liderazgo precioso, es dinámico. Sabe por dónde ir, sabe cómo llegar. Te vas a ganar amigos y enemigos. Porque alguno te va a decir, te pareces al chofer del bote. Y es que la Biblia nos manda a ser como Cristo. ¿Amén? Entonces, la salvación y su relación con Cristo. Este es el próximo tema. De la misma manera que el pecado nos aparta de Dios, la relación con Cristo nos aparta del pecado. Así como el pecado me separa de Dios, porque el pecado es injusticia, es condenación, y Dios aborrece el pecado. Me ama. Después vamos a ver en las próximas semanas acerca de la ira de Dios. Solamente me anticipo. El carácter de Dios demanda ira por el pecado, pero el carácter de Dios demanda amor por el pecador. Entonces, ¿qué hace Dios? Aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y entonces establece una solución. Cristo, así como el pecado me aleja de Dios, Cristo me aleja del pecado. Cuando alguien dice, no puedo con este vicio, ¿cómo puedo hacer? Busca más a Cristo. No veas cómo salir del pecado. Mirá a Cristo y vas a salir solo. O sea, la tumba, el pecado representa el sepulcro. Así como el sepulcro no lo pudo retener a Cristo, cuando vos tenés a Cristo, a vos el pecado no te puede retener. La Biblia dice, si morimos con Cristo, resucitaremos con Él también. O sea, que cuando yo tengo más de Cristo, yo no me preocupo, ¿cómo hago para no fumar? ¿Cómo hago para no mirar pornografía? ¿Cómo no hago para no mentir? ¿Cómo hago para no robar? ¿Y por qué no te preguntas cómo tener más a Cristo? Que es más sencillo que pelear con todo lo demás. Porque a veces peleamos con un pecado, con otro pecado, y perdemos el tiempo.
Y en lugar de pelear con el pecado, buscar a Cristo. Y cuando busco a Cristo, resuelvo todos los pecados de una vez. Cuando me lleno de Cristo, resuelvo los miedos. Cuando me lleno de Cristo, resuelvo las soledades. Ese es el proceso. Entonces, nos capacita a obedecer más a Dios. Esto es a través de Cristo. Cuando crecemos en una mayor relación con Cristo, somos libres del control de pecado y tenemos una vida de victoria. Juan 15, 4 y 5, ¿qué dice? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Cuántos tuvieron alguna vez un frutal? ¿Qué frutal tuviste? No, uno. Un quinoto, bien. Níspero, pomelos, limón. ¿Se imaginan que ustedes van a la planta? ¡Qué linda rama! Y está llena de frutos. Está llena de limones, de quinoto, de pera. La cortan. Y la agarrás, la llevas a la mesa. Y decís, bueno, no solamente voy a servir, sino que acá en la mesa tiene que volver a dar quinotos, tiene que haber más pomelo, tiene que haber más manzana. ¿Qué pasa? ¿Funciona eso? No. Ahora pregunto, cuando corto la rama y lo pongo en la mesa, después de 2 días, ¿el fruto está bueno? Sí. ¿Cómo que no? Sí. Pero la rama ya no tiene savia por dentro. Pero el fruto todavía tiene vida. Una mayor relación con Cristo, los frutos son un resultado, una consecuencia de estar con Cristo. ¿Me siguen acá? Cuanto yo más cerca estoy del Señor, yo no tengo que andar peleando con el pecado. Es más, me va a atacar el pecado. Pero cuanto más me ataque el pecado, lo único que tengo es llenarme más de Cristo. Y los frutos, por estar unido a Cristo, yo no tengo que decir, tengo que tener resultados, quiero tener un buen carácter, quiero tener esto. No, una rama no se preocupa cuánto fruto va a tener. Una rama no dice, ay, mañana que me salgan más naranja porque si no el árbol me echa. Porque está en el árbol, la savia provoca que esas ramas se llenen de fruto. Los frutos no están colgados del tronco principal del árbol, cuelgan de las ramas. Pero las ramas están llenas de fruto por estar conectadas al tronco principal. ¿Se entiende? Nosotros somos las ramas. Jesús dice, si ustedes están en mí, mi savia corre por ustedes. Y porque mi savia corre por ustedes, los resultados van a venir sin que ustedes los busquen. Porque son el resultado de estar en mí. Ahora, muchas veces, la rama se llena de fruto y dice, ya tengo todo lo que quiero, ¿para qué quiero el tronco? Se corta del tronco y dice, me voy con mis frutos. Y hay gente que se engaña, que porque todavía tiene fruto, cree que su vida está bien. Y la rama ya está en proceso a ser leña, aunque tenga frutos que son comestibles. Esos son personas que no tienen comunión con Dios, pero la gente ve resultados buenos. Ajá. Entonces, claro.
Lo que va a pasar es que pasa una temporada, los frutos se comen, la rama no da más, se seca y a la parrilla. ¿Se entendió? Con suerte, si la rama es media derechita, la usan para remover un poquito de fuego. Por eso tenemos que tener sabiduría. Dios no importa lo que pasa que tengo. Miren, no levanten la mano, pero espero que todos sean líderes. Y si no son líderes, lo van a hacer. No porque yo se los mande, sino porque su conciencia los impulse. No pueden aprender romanos y terminar este año con la gente que tienen ahora. No porque yo se los pida, sino porque la Biblia lo enseña. Porque en mí llevarán ¿cuánto? ¿Cuánto? Mucho. Mucho fruto. Ahora, sin mí, ahora estamos aprendiendo cómo estar en Él. Porque si aprendo cómo estar en Él, me tengo que despreocupar cuántos frutos voy a tener. ¿Estamos hasta acá? Alguno dirá, ¿qué rayo hago acá? Y hay gente que debería estar acá para un día poder presentarse ante Dios como obrero que no tiene que arrepentirse. Más de uno, el día de mañana, cuando se presenten ante el Señor, se van a querer anotar en el ISEM. Pero ya no va a hacer falta. Entonces, entiendan sabiduría. Si yo estoy en Cristo, por estar en Cristo, ahora estoy apartado del pecado. No porque haya vencido al pecado, sino estoy injertado en aquel que venció al pecado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe, lo vivo injertado. Ahora, por estar en Él, gracias Señor porque me sacaste del pecado. Y el Señor dice, no, eso es lo de menos, quiero que lleves fruto. Porque yo no morí para sacarte del pecado. Salir del pecado es tu decisión, pero que lleve fruto es mi decisión, dice Dios. ¿Se entiende? Estar unidos en Cristo, ahora hago su voluntad. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Que llevéis mucho fruto. Es eso. La voluntad de Dios no es que, ay, ¿cómo hago con este pecado? No me lo puedo, subo y bajo. Métete en Cristo y déjate de hinchar. Podríamos terminar la clase ahora, pero tenemos un rato más todavía. Entonces, Romanos 8:28, miren, este pasaje es extenso. Empieza con, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan. Pero observemos lo que sigue después, porque hay un proceso legal de lo que ocurre en el mundo espiritual. Esto es un proceso legal que el enemigo, si puede hacer que la gente no lo sepa, gana. Pero si los cristianos y los que estamos unidos en Cristo lo sabemos, nos convierte en más que vencedores. Escuchen esto, quien lo tiene, léalo, vamos. 28 completo. 8:28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que nos condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si en los próximos 50 minutos aprendemos lo que dice acá, habrá un giro en sus vidas. Así que Dios nos ayude a que en los próximos 50 minutos podamos resolver este pasaje. Escuchen bien. Lo primero que dice, lo vamos a ir viendo paso por paso. Estamos en el tema o en el tópico que llegar a Cristo me aparta del pecado. Yo no tengo que luchar con el pecado, tengo que buscar unirme a Cristo. Jesús dijo, che, el que está metido en mí va a llevar mucho fruto. El que está fuera de mí, nada puede hacer. ¿Entendemos eso? Bien. Pablo acá comienza y dice, y sabemos que a los que están injertados, miren su Biblia, y sabemos que a los que están injertados en Cristo, ustedes son capaces de creer cualquier cosa, pero es lo que está diciendo. ¿Qué dice? ¿Sabés qué es amar a Dios? Estar injertados en Cristo. Porque de tal manera amó Dios. Vení vos. Vos vas a representar, vas a ser Dios. Vení, vos vas a ser el mundo. ¿Quién se ofrece como Cristo? Lo vamos a crucificar. Vení. Sí. Ahí está. Ahí está. Te mando. ¿Quién quiere ser los romanos que traigan clavos? Observen. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Dios amando al mundo. Que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas llegue a Dios que es eterno. Por eso Cristo muere uniendo al mundo con el Padre. ¿Está? Ahora nosotros. ¿Qué dice este pasaje? Y sabemos que los que aman, ¿quiénes aman a Dios? Y sabemos que los que aman a Dios, ¿cómo se llega a amar a Dios? Por Cristo. ¿A través de quién amó Dios al mundo? ¿Se entiende? Por eso, cuando yo estoy injertado en Cristo, ahora el amor del Padre está en nosotros dos. Por eso dice la Biblia que somos uno con Cristo. Pero otro pasaje dice que Cristo está a la diestra del Padre.
Y si Cristo está a la diestra del Padre y yo estoy en Cristo, mirá qué lejos del pecado estamos. ¿Se entiende? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas conforme a su propósito, son llamados. ¿Quiénes son llamados? El mundo, todos. Dios amó a la humanidad. Y conforme a su propósito, en la mente de Dios, Él desea que esté todo el mundo. Ahora miren lo que dice el 29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y acá nos vamos a meter en algo muy lindo. ¿A quién amó el Padre? Al mundo. ¿Cuál es la expresión del amor que dio al Hijo? ¿Se entiende ahí? Vamos, ¿sí? Bien. Este pasaje, el 27, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿A quién conoció? ¿A quién antes conoció el Padre? Vuelvo a decir, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿A quién antes conoció? Esto era antes. Esto era el cielo antes. ¿Ustedes me escucharon alguna vez decir, nosotros no vamos al cielo? Este es el pasaje. No se puede predestinar a nadie que no se conoce. Y Pablo dice, a los que antes conoció. Nuestra mente natural no registra lo que nuestro espíritu sí. Por eso cuando una persona entra en su espíritu, lo que va a decir, que entiende su mente, dice, ¿qué energía que hay? ¿Saben qué está diciendo? El espíritu está sintiendo lo que alguna vez ya habíamos sentido. ¿Me siguen acá? Yo les dije que va a ser cómo llegar al 39 en 50 minutos. Cuando Dios crea en el Edén, Génesis 1:1, ¿sí? Y hace la creación y ordena todo, el sexto día dice, hagamos, ¿a quién? Al hombre. ¿A dónde lo dijo? En el cielo. Esto se va a llamar mundo. Hagamos. ¿Ah? Escuchen. Pero cuando lo hace en la tierra, dice, y formó Dios al hombre. Dios en la tierra forma lo que hizo en él. Por eso Dios conoce lo que hizo
para que cuando lo forme, lo que hizo, lo forma. Y ahora, Dios, que está en el cielo, se encontraba con el hombre que estaba en la tierra todos los días en el Edén. Y le dijo, todo esto es tuyo, pero ese árbol no lo toques. Y el hombre, que por estar hecho a la imagen y semejanza de Dios, tiene libre albedrío, podía tener la libertad de andar por todos lados. ¿Ah? Y entonces el hombre ahora va a ir a buscar ese árbol. Me gusta eso, el mástil ese como árbol. Escuchen, este es el Edén. Está la palabra. Y dice, vení. Juan capítulo 1, verso 1, el Evangelio. En el principio era el Verbo. Era el Verbo. ¿Y qué más? En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿A dónde aparece Jesús en el Génesis? Y vio Dios que era todo bueno. Y la tierra estaba desordenada y vacía, verso 2. ¿Ah? ¿Y qué aparece en el final del 2 y en el principio del 3? Y el Espíritu se movía sobre la faz del abismo. ¿Y qué dijo? ¿Y cómo sigue después? Porque si está el Padre, está el Espíritu, ¿quién falta? ¿Cuándo aparece? Alguien que lea Génesis 1, 1 y 2. Sea 1, Génesis 1, 1 y 2. Alguien que tenga... A ver, va. No se asusten, ¿eh? ¿Eso qué es? Bueno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Para un cachito. Estaba el Padre y estaba el diablo. Volví a leer. Al principio otra vez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo Dios creó las cosas? Perfectas. Las creó bien. Las creó excelente. ¿Y por qué estaba desordenada? Las tinieblas son la evidencia del desorden. ¿Qué más? El 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sigo? Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No le voy a pagar una cena porque ya les di demasiadas chances. Está el Padre que creó. ¿Está? Están las tinieblas, me faltan las tinieblas todavía. Bueno, está Satanás, está el Espíritu. ¿Y cuándo aparece? ¿Quién? ¿Qué dijiste? Dijo. ¿Qué dijo? Soltó la palabra. El Padre dijo, hijo, para que haya orden, tenés que aparecer vos. Y porque dijo, ahora empezó, lo primero que dijo, el resultado fue,
El orden no puede haber con la luz apagada. Y en Juan 1:1 dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que este Cristo ahora es protagonista de un reordenamiento. ¿Está? Pero todavía, volvemos atrás, están reordenando toda la pelota de barro que se desordenó. Y entonces dijo el Padre al Hijo y al Espíritu, hagamos al hombre. Y después que dijo, y formó Dios al hombre. Y lo puso en el Edén. ¿Y qué había en el Edén? Un árbol que no podía tocar. Y dijo, no toques ese árbol. ¿Y qué hizo el hombre? Miren lo que va a pasar. Ese es el árbol. Aguantá un cachito. Por curiosidad de lo que no podía tocar. Vení, vení. Quédate ahí vos. Miren esta distancia. En esta distancia dijo, te doy para que hagas todo, pero no toques eso. ¿Qué hace el hombre? La desobediencia genera distancia. El hombre no peca solamente por tocar, ya por acercarse pecó. El enemigo antes de pecar te aleja de Cristo. Hay gente que dice, yo estoy bien, yo no peco, pero estás lejos de Cristo. Por eso lo separa. Y ahora, esta distancia, una vez que peca, se rompe. Y ese hombre, el mundo, que un día estaba acá, ahora ya ni siquiera está acá, está lejos de Dios. La sociedad que no conoce a Cristo, el mundo que no conoce a Cristo, en el mundo espiritual está cerca del árbol que no puede comer. Eso es hasta hoy. Y Romanos dice, che, justificados pues por la fe, porque ya estábamos perdidos, tocaste, estás perdido. Mas Dios muestra su amor, eso es Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, aún estando en el árbol comiendo, Cristo lo fue a buscar. Y lo toma de la mano, que es la palabra, y lo une a Dios para que vuelva a ser como antes. Ahora, y ahora entendemos. Se me borró Romano. ¿Estamos entendiendo? Bien. Y dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que antes conoció, que por haberlo formado se fueron. Ahora, y sabemos que a los que aman a Cristo, por amar a Cristo, aman al Padre. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y ahora, esto, a los que antes conoció, ahora los predestinó para que sean uno. Él es el primero de los que vencieron este ambiente. Y ahora cada vez que alguien se acerca a Cristo, somos muchos hermanos con Cristo primero. ¿Para qué? Para que en la tierra sea como antes fue en el cielo. Por eso, nosotros filialmente no nos conocemos, pero al estar en Cristo en la iglesia somos todos hermanos. Y hay gente de la iglesia que amas más que a tu familia.
Y hay muchos que por encontrar una iglesia volvieron a vivir porque su familia los descarta. Esto es lo que hace el amor de Cristo. ¿Estamos entendiendo cómo funciona, Romano? Miren, sigue. Y a los que dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos por parte. Y a los que predestinó, ¿a quiénes predestinó? Los predestinó. Cuando dijo hagamos, nos hizo. Y nos dijo, les va a ir muy bien, van a crecer, van a tener una vida extraordinaria, van a avanzar. Cuando van a caer, se van a levantar, van a caminar en mi palabra. A los que antes conoció, también los predestinó. Y dijo, y van a ser parte nuestra. Todo lo que hoy el Señor nos habla, ya nos habló estando en el cielo. Esa es la predestinación. Dios nos manda, en el momento que hagamos, Dios no hizo un experimento con el hombre en el Edén. Lo puso para gobernar. En el cielo fuimos capacitados para que nos vaya bien en la tierra. Pero podemos disfrutar la vida en la tierra cuando volvemos en el espíritu al cielo. No en el alma porque estamos muertos. Cuando recibimos a Cristo, conectamos el espíritu a la eternidad. La persona que está al lado tuyo, y a quien ustedes nos ven, todo lo que estamos acá y los que están conectados, ya estamos en la eternidad. Si no conocemos a Cristo, también estamos en la eternidad, sin Cristo. El ser humano que nace, ya nace con eternidad. La vida es la oportunidad si vuelvo como fui predestinado o rechazo y sigo al lado del árbol. Y el enemigo sabe qué pasó en el cielo. Por lo tanto, quiere hacer todo lo posible para que la gente en la tierra rechace al Dios que hizo a la gente en el cielo. ¿Cómo usted cree que estará el corazón del Padre y del Hijo? ¿Cómo usted cree que está el Espíritu Santo frente a la nueva ley de género, al matrimonio igualitario? El cielo está diciendo, salí de ese árbol, no comas esa fruta. Si hay una predestinación, si yo no solamente, y dice, a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó también justificó. La justificación, el plan de Dios para con el hombre, ya fue diseñado en el cielo. Por destino del corazón de Dios, todos debemos ser salvos. Dios amó a todos. A los que nacieron, a los que nacen y a los que van a nacer. Ya somos todos amados. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo. No amó a una persona, amó la historia de la humanidad. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él se injerte vuelva a tener vida. Porque si no es un palo seco. Por eso nuestra vida no es pelear con el árbol, porque una vez el árbol me hizo alejar de Dios, pero cuando yo me acerco a Cristo le estoy dando la espalda al árbol. Yo no tengo que pelear con el pecado, tengo que acercarme a Dios y todo se resuelve. ¿Están entendiendo? Gracias, muchachos. Eso es Romanos. Dice, verso. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, esto ya lo vimos, y a los que llamó justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La glorificación, lo voy a explicar muy cortito, es
Cuanto más yo estoy cerca de Cristo, el corazón de Cristo, el carácter de Cristo y la imagen de Cristo se reflejan en mi vida. Esto le pasó a Moisés cuando subió al monte Sinaí. Moisés, su rostro irradiaba tanto brillo que no lo podían mirar, era como un sol. Ahora Moisés no se dio cuenta de eso, porque tu vida brilla, la gente te alaba. Escuchen esto. ¿Saben qué es que la gente te alabe? Que la gente hable bien de vos. Pregunto, ¿vos podés estar cerca de Cristo, tu rostro brillar como la de Moisés y que la gente hable mal? Vuelvo a decir, ¿vos podés estar cerca de Cristo, que tu rostro brille y la gente hablar mal? El diablo nunca va a hablar bien. Cuanto más cerca estemos de Cristo, va a haber gente que te alabe y va a haber gente que te ensucie. Cuando alguien no habla bien de tu vida, fíjate, si es una persona que está llena de Dios y no te gusta lo que te dice, es porque dentro tuyo hay algo que sabés que no está bien y seguramente no está cerca del Señor. Pero cuando nosotros estamos cerca de Cristo y tenemos paz en el corazón, paz con Dios y paz con el resto, va a haber gente que va a venir a hablarte mal. Bueno, Jesús dijo, por sus frutos, chequea los frutos del quien habla mal de tu vida. Si no tiene resultado, no te preocupes. Y si los resultados que tiene son frutos de un árbol prohibido, no te preocupes. No te preocupes. Alguien dijo, el que habla mal de los jueces es porque le tiene miedo o sabe su destino. Cuando alguien habla mal de Dios, es porque su destino ya está cantado. Si alguien habla mal, vos no te preocupes. Cerca de Dios vas a juntar gente que te alabe y gente que te odie. Cuando la gente te alaba, no le diga, oh, glory to Jesus, la gloria. No, la gloria para vos. Porque el Señor no tiene problema de compartir su gloria. Dice que los glorificó. La palabra glorificar es compartir la gloria. Moisés no dijo, ay, no es nada, soy brillo, pero no es nada. Moisés dice, pará, yo no... Moisés, tapate un poco porque así no te puedo ver. Ahora, ¿quién no lo podía ver? Los que estaban abajo. Josué lo podía ver. Porque el que camina al lado tuyo, cerca de Dios. Ahora, cuando baja, le molestaba esa gloria. La gloria es el brillo de tu vida. Es que puedas vencer, que puedas tener la fuerza de decir no a lo que no sirve, que puedas ayudar, que puedas predicar, que alguien te respete. Eso es la gloria. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la gloria, que son los frutos, miren cómo todo va resumiendo. Porque cuando vos ves y decís, wow, mira ese árbol, las manzanas que tiene. Esa es la gloria, la cantidad de fruto. Cuando vos estás cerca de Cristo, tenés un montón de fruto, tenés brillo. Y la gente va a decir, wow, mira cómo le va. Y alguno va a decir, ¿para qué lo quiero a Cristo? Ahora voy solo. Pero cuidado, no es que no lo quiero a Cristo, nuestras actitudes nos separan de Cristo. Y Jesús dice, vos te podés llevar algunas glorias, algunos frutos, pero ¿de qué te sirve la gloria si después te volvés un palo seco? Porque lejos o separados de mí, nada podés hacer. Y Dios no tiene problema. Dios dice, che, a ese mundo que yo amé, a ese mundo lo fui a buscar. A ese mundo lo estoy llamando. A ese mundo lo estoy perdonando. A ese mundo le di a Cristo. Y cuando ese mundo se apega a Cristo, todo lo que está en mi Hijo Cristo está en ellos. Y porque ellos están en Cristo y Cristo está en ellos, es la oración de Juan 17. Ahora, Señor, somos uno. Para que el mundo
para que el mundo crea. Y cuando el mundo cree, está empezando a ver que lo que estaba pasando en el cielo puede pasar en la tierra. Hay veces pensamos que la tierra, que nos vaya bien, son cosas económicas. Y lo económico no construye paz, pero la paz construye lo económico. Por eso, de la misma manera que yo no tengo que pelear con el pecado, sino que buscar a Cristo, la paz que tengo en Cristo hace que todo lo que yo necesite, y buscad primeramente el reino de Dios y para que venga después, ¿qué? Todas las demás cosas. Es falso que las demás cosas me llevan a Cristo. Es por Cristo que voy a tener todas las demás cosas. ¿Se entiende? Esas cosas, tener cosas, es glorificación. Por supuesto, después ahí está la glorificación final, que es cuando entremos en el cielo, en el reino y en la eternidad para reinar juntamente con Él por los siglos de los siglos. Pero esa es otra etapa. Y verso 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si vos estás con el Padre, porque amás al Hijo y estás cerca de Cristo, ¿qué te importa lo que dicen los demás? ¿Qué te importa que te acusen? Cuanto más cerca de Cristo estamos, menos nos ofendemos. Cuanto más cerca de Cristo estamos, menos peleamos con nuestro carácter. Pregunto, ¿nos podemos equivocar estando cerca de Cristo? Sí. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro. Pero la excelencia no es el barro, sino el poder de Dios que está en este barro. Por lo tanto, si me equivoco, pido perdón. Y no pido perdón de labio y de acá, pido perdón de acá. Porque cuando vos pedís perdón estando con Cristo, el que está en Cristo lo entiende. Pero cuando vos pedís perdón estando al lado del árbol, el que está en Cristo no lo completa. Eso se llama discernimiento de espíritu. O sea que al lado de Cristo se manifiestan todos los dones. Para vos entender el corazón de la gente, no tenés que conocer a la gente, tenés que conocer a Cristo. ¿Estamos entendiendo hasta acá? Entonces, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, que cuanto yo más me consagro, más voy a tener. El conflicto es que mi atención se vaya en lo que tengo en detrimento del que me lo dio. No sé si me está entendiendo. Se las hago práctico. En Cristo soy bendecido, soy prosperado. ¿Recuerdan lo que es la palabra próspero? Próspero, cambio de lugar. O sea, por Cristo ya me movió del pecado, ya prosperé. La economía no es sabiduría, la economía es santidad. Ay, me está bajando, ahora voy a escribir algo nuevo. Las deudas no pertenecen al reino. Por lo tanto, para salir de las deudas yo tengo que acercarme a Cristo. Y cuando yo estoy en Cristo, ahora tengo todas las cosas. Todo lo que he soñado, todo lo que quiero. El problema es que si tengo todo lo que quiero, quizás mi tiempo va a ser atender todo lo que quiero. Y vuelve la historia del Edén. Entonces, a veces, en Cristo, yo tengo que tener una casa, tengo que tener una empresa. Pero Dios dice, tengo una casa en el reino de los cielos, no te la voy a dar en la tierra. Tengo muchas empresas en la eternidad, no te la voy a dar en la tierra. Porque todavía tu carácter depende tanto de mí. Porque si te doy todo esto, vas a trabajar más en la casa y en la empresa y te vas a alejar. Por lo tanto, no te voy a dar ni casa ni empresa, pero vas a estar conmigo. Pero también en 1 Corintios 11, cuando habla de la institución de la cena del Señor,
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y tome así del pan y de la copa, discerniendo el cuerpo, porque muchos comen y beben indignamente, y comen y beben juicio para sí. Por lo tanto, hay muchos entre vosotros enfermos, y muchos duermen. Y el Señor dice, estás al lado mío, pero estás mirando mucho el árbol. Te alejaste un paso, te alejaste dos, todavía estás al alcance de mi amor, pero ya estás mirando más el árbol que a mí. Te estoy diciendo que no toque, pero no me estás escuchando. Para no perderte, te llevo conmigo. Eso se llama anticipar la muerte. El Señor, antes de perdernos, nos quita de la tierra. Eso se llama, en otro estudio, la voluntad permisiva. Che, me cambiaron la cara, de festejar a estar preocupado. Tenemos que saber las dos cosas. ¿Entienden cómo se nos da vuelta el Evangelio después de esta clase? ¿Estamos entendiendo algo lo que es el principio? Y dice, avanzando, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Cuando nosotros estamos en Cristo, no tenemos que pelear con el pecado. En Cristo somos sanos, somos bendecidos, somos prosperados, somos amados, somos abrazados, somos cuidados. Van a venir ataques, va a venir angustia, va a venir enfermedad. Y Pablo dice, si vos estás en Cristo, no es que no te va a venir. Aunque te venga, no te va a separar, porque nada nos separará del amor de Dios. ¿Quién tiene frutales en la casa? No es que me olvidé que pastor, recién lo preguntaste. Vos tenés frutales, vos. ¿Vieron alguna vez alguna tormenta? ¿Sacudió el... ¿Sí o no? ¿Hizo que algunos frutos se caigan? Pero las ramas que rompieron eran las que estaban lastimadas. Las ramas sanas, junto con el árbol, se bancaron la tormenta. ¿Puede perder las hojas? Puede perder las hojas. ¿Puede agarrarle un granizo y lastimar la fruta? Sí. Pero al otro año, hojas nuevas y frutos nuevos. No te preocupes si hay pruebas, tribulaciones, angustia, escasez. Nada nos separará del amor de Dios. Si estás pasando por tormentas, no te preocupes por la tormenta, preocuparte de que estés bien agarrado al tronco principal. Hay veces nos ocupamos más de la tormenta y de que se nos caen los frutos. No, si hay algo, una hoja que se marchita, la hoja vuelve a crecer por estar pegado a la vid. Dice, verso 37, antes. ¿Cuándo? ¿Qué sigue después? Equivocado, che, pero 20 años ya le estoy enseñando lo mismo. Antes. ¿Sabés qué quiere decir? ¿Sabés qué ocurre en esa pausa? ¿Sabés qué está pasando en esa coma? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Todo esto está pasando en esa coma. Pero Dios puso antes de esa coma. Antes, para cuando venga tribulación, angustia, espada, antes somos más que vencedores. O sea, que no importa la tormenta cuán fuerte sea, vos vas a ver el sol. El sol es el que desarma la tormenta. No me están entendiendo. ¿Sabe qué es lo que climatológicamente desarma una tormenta? La temperatura que provoca el sol. ¿Saben qué disipa una neblina? El calor del sol. Y este versículo está diciendo, hay un sol antes que todas estas tribulaciones. Y porque vos estás en el sol, aunque venga, vos sos más que vencedor. Vos sos vencedor. Cuando viene una enfermedad,
Ya estás sano antes que la enfermedad venga. Cuando viene una crisis, estás fortalecido antes que la crisis venga. Cuando viene una angustia, vos tenés paz antes que venga la angustia. No es que no la vamos a pasar, pero la vamos a sobrepasar. Y dice, y vamos terminando, por lo cual estoy seguro. Porque hay un antes, hay una seguridad de un después. Porque antes somos más que vencedores, podemos sobrepasar toda esta tribulación. Y somos, dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ¿nos podrá qué? ¿Cuál era el objeto? Unirnos. ¿Para qué viene todo lo demás? Para separarnos. Pero si nosotros estamos en Cristo, arraigados en Cristo, cimentados en Cristo, injertados en Cristo, somos uno con Cristo. Y cuando eso pasa, miren lo que dice. Lo explico muy rápido. Acá tenemos mucho para explicar, pero dice, ni la muerte, las cosas que se pierden, el final de las cosas, las malas noticias, eso no te mueve. Ni la vida, los nuevos proyectos, los sueños, los desafíos. Hay gente por nuevos proyectos se separa del amor de Cristo. Esa gente no está en Cristo. Porque vos podés estar al lado de Cristo o podés estar dentro de Cristo. Una rama puede estar al lado del manzano y se puede secar estando al lado. La única manera que va a reverdecer es cuando se injerta en la planta. Que la gente se congregue no significa que va a tener fruto. Incluso en esta iglesia puede venir mucha gente que esté de camino al infierno. Por eso cada vez y en cada palabra el amor de Dios vuelve a invitar. Para que el que peca deje de hacerlo. No hay ganancia estando al lado del árbol que no debemos estar. Pero cuando estamos en Cristo, dice, ni la muerte, ni los ángeles, ni que se te abran los cielos y te inviten a dejar de creer lo que estás creyendo y vivir lo que estás viviendo. Ni los principados, ni los potestades, ni aunque se te presente el mismo Satanás vas a tener problemas. Porque estar en Cristo, lo primero que te hace, te da la autoridad para que todo esto que aparezca lo puedas resolver en el nombre del Señor. Ni lo presente, ni lo porvenir. Hoy fue un día difícil donde carga de ansiedad y lo porvenir creemos que va a ir las cosas de mal en peor. Se los vengo diciendo, los dije en enero cuando comenzaba. Este año 2022 será un año extremadamente difícil. Es tiempo de aferrarse a Cristo. Esto no va para bien, pero Isaías 60 dice, y aunque las tinieblas cubrieron la tierra, sobre los hijos resplandeció la luz de Jehová. No te preocupes cuánta tiniebla crece, prepárate para que te vaya bien. ¿De qué modo? No tengo la más pálida idea, pero Dios es fiel a su palabra. Ni lo alto, ni lo profundo. Lo alto es tu estima, tu carácter, tu alegría, tu fuerza. Lo profundo son las depresiones. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señores, amar a Cristo es haber amado al Padre. Vivir en Cristo es cumplir la voluntad del Padre. Portar frutos es consecuencia de estar en Cristo. Sobrellevar cada día con Cristo es más fácil. Imagínense, Jesús dijo, che, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. No pelees con las cosas. En la lucha personal vas a lograr vencer tu propio carácter y acercarte a Cristo. Todos aquellos que necesitan vencer situaciones en sus vidas, busquen a Cristo. De una manera tan privada como puedan. Sepan que en el principio era el verbo, la palabra en acción. Por eso Dios dijo y puso en acción al Hijo.
Y porque puso en acción al Hijo, fue hecha la luz. Y cuando hizo la luz, las tinieblas tuvieron que correrse. Cuando encuentren gente con sus mundos desordenados y vacíos, llenos de tinieblas, hablen Cristo. Hablen del amor de Dios. Hablen que para llegar a Dios, Cristo murió. No le busque la forma, ve cómo te lo digo, díganselo como suena. Porque ustedes no le están hablando al entendimiento, están hablando al Espíritu. Y es el Espíritu nuestro, el Espíritu del hombre que lo ha dado Dios, que existe antes que el hombre exista y que le da vida y sentido. Por eso cuando despertamos a la gente al mundo espiritual y conoce a Cristo, ahora comienza a crecer, comienza a recuperar el propósito, comienza a santificarse y hay una gloria nueva. La gente tiene que ver a los hijos de Dios con brillo. No quiere decir que no pases por circunstancias, quiere decir que en medio de la circunstancia Dios te respalda. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, los que están en casa también. Vamos a crear los próximos 3 minutos un monte de un encuentro con Dios. Si están en casa, apaguen la tele, apaguen la radio, generen un lugar espiritual. Cuando Dios dijo hagamos, lo hizo en un secreto, para después ponernos en la tierra en un espacio público. Cuando el enemigo vio la gloria de Dios creada en el hombre, el hombre glorificado, empoderado, fue cuando diseñó la forma de alejarlo de Dios. Y el enemigo sabe que la gloria de Dios es como en el principio. Hay un llamado de Dios en tu vida. Hay un destino que Dios ha puesto. Y el enemigo sabe que cuando estés injertado en la vid, cuando estés injertado en el tronco principal que es Cristo, la vida de Cristo correrá por nuestras vidas y el enemigo no puede acercarse donde hay vida. La tiniebla no puede conquistar la luz. Es la luz que rompe y corre toda tiniebla. El Espíritu Santo te está hablando ahora en el corazón y te está llamando. Y está poniendo y activando esa predestinación que Dios te dijo, que Dios puso en tu espíritu para que hagas en la tierra. ¿Cómo te está yendo? Porque un día nos tendremos que presentar como obreros aprobados, aprobados de haber cumplido lo que en el espíritu nos hemos sido diseñados. Por lo tanto, ahí donde estás, decirle, Señor, yo en esta noche necesito que me vuelvas al original, que tu plan eterno, Señor, se active de tal manera en mi corazón, que empiece a modificar mi agenda, mis días, que cambie mi vocabulario, que rompa con mi carácter. Señor, así como el pecado nos quiso alejar de tu presencia y separar de tu amor, ahora en el nombre de Jesús, que tu luz, que tu presencia, que tu amor nos atraiga a ti. Que tu presencia nos abrace, Señor, porque cerca de ti, Señor, nos vamos a estar alejando del pecado, de la malicia, Señor, de la carnalidad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta noche, Señor, y que esta palabra cale hondo en nuestro espíritu, Señor, y cobremos nuevo entendimiento. No, Señor, un entendimiento racional basado en la mente, en el conocimiento, sino Señor, una revelación en el corazón, en el mundo espiritual, que rompa, Señor, con todo pretexto, con todo argumento, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos acercarnos a amarte, Señor, buscarte, crecer en tu palabra. Señor, que podamos desde nuestro espíritu, Señor, que tu savia comience a correr. Señor, y que los frutos que podamos mostrar, Señor, vengan como resultado de amarte y de estar en tu presencia. Señor, en estos tiempos tan convulsionados, donde hay tantas propuestas de frutos de maldición, yo te pido, Señor, que tu sangre nos cubra, nos guarde y nos proteja. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Señor, apártanos del mal. Señor, amonéstanos, enséñanos, Señor. Muéstranos en nuestro derredor, Señor, porque hay personas que aún estando cerca de la vid están camino al horno, al infierno.
Señor, que podamos poder despertar las conciencias dormidas de aquellos que creen que porque tienen resultado no te necesitan. Señor, de aquellas personas que quizás han perdido los frutos, que hoy tu Espíritu Santo le indique que conectados a ti los frutos volverán a crecer. Que no tenemos que pelear con las tormentas, que tu savia volverá a darnos todo lo que la tormenta quitó. Padre, yo bendigo en esta hora a cada persona que está en este lugar, aquellos que están conectados. Señor, me vuelvo contra todo plan del infierno, contra todo susurro de mentira. Señor, que ahora en el nombre de Jesús, por mérito a la sangre derramada, ahora se cancela todo plan en contra de los principios y en contra del propósito eterno de Dios. Señor, que la unción pudre todo yugo. Y hoy somos libres, somos más que vencedores. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos? En el nombre de Jesús me levanto contra todo vos que te está llevando a culpa, que te está llevando a argumentos de no servir, de no poner tu vida al servicio del Señor. En el nombre de Jesús yo cancelo todo susurro del enemigo. Y si hay falta de perdón, hoy soltá perdón porque estás en Cristo. No vuelvas atrás tu mirada, no quedes congelado en la vida. Amá a Dios, corre por tu salvación. Y en el camino levantá a muchos. Los días son cortos. Y la misericordia de Dios todavía está fluyendo. Estamos en tiempos de gracia, en tiempos donde en un mar atestado de peligro hay un bote que lo tripula Cristo y está cerca de quien lo necesita. Que podamos decirle que la gracia está disponible para todo aquel que la necesite. Señor, ayúdanos a que nuestros corazones oren en una sola dirección. Señor, inúndanos de fe. Por todo te damos gracias, Señor. Perdona nuestros pecados. Señor, ayúdanos en nuestras debilidades. Pon en nosotros tu presencia, tu luz y tu orden. Y por todo lo demás te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y juntos decimos amén, amén y amén. Dios los bendiga. Buen regreso a casa. Nos vemos el próximo martes.